Muchas personas pasan buena parte de su tiempo mirando al cielo en busca de objetos voladores no identificados y nunca logran observar uno de estos avistamientos. Por eso resulta llamativo encontrar a alguien de entera credibilidad que fue testigo no de un fenómeno aéreo no identificado, sino de dos. La primera vez él observó este fenómeno en La Habana en 1969 y la segunda en 1970, en Morón, más de 500 kilómetros al este de la capital cubana. En aquella época, la prensa cubana obviaba el tema de los ovnis, aparentemente porque el gobierno no daba credibilidad al fenómeno. Por ello, tiene particular relevancia el testimonio del doctor Aldo Lozano, quien reside actualmente en Islas Canarias, sobre sus dos encuentros con ovnis en 1969 y 1970 y una referencia acerca de otro avistamiento en 1968. Bueno, siendo aproximadamente el verano del año 1969, encontrándome yo a la sazón siendo un recluta en el servicio militar obligatorio y hallándome en unas unidades militares que se hallaban en la zona de reparto Siboney, específicamente en la calle 17A entre 206 y 214. Estaba entonces dándome una ducha en ese momento cuando siento una algarabía en la calle, un corre-corre, mira aquello que se va, mira, viene. Entonces me eché una toalla en la cintura, salí a la calle y lo que logré ver en ese momento era un gran cilindro de color azul verdoso que se extendía, digamos, desde una altura indeterminada, quizás unos 4 o 5 kilómetros desde la tierra hacia arriba, y que a partir de ese límite inferior, por así decirle, se prolongaba, digamos que arriba, hasta por así decir, hasta el cielo, una altura indeterminada, pero muy grande, de un diámetro enorme también. Los compañeros que estaban ahí en ese momento me comentaron que antes de producirse ese cilindro azul verdoso, por ahí había descendido un disco plateado, un disco que reflejaba mucho la luz del sol, aparentemente, y había llegado hasta lo que sería la cota inferior de ese cilindro. E inmediatamente, bueno, y fue aumentando de tamaño hasta acercarse hasta esa cota inferior, y a partir de ahí comenzó a alejarse de nuevo y a reducir su tamaño, dado quizás por la distancia que se iba alejando de la Tierra. O sea que lo que yo logré ver fue solamente, digamos, que la huella que dejó vamos a decir que objeto no identificado ese día. Posteriormente, eso sería cerca de las 5 o las 6 de la tarde, posteriormente empezó a anochecer, el cielo, bueno, se ennegreció un tanto y empezó a ponerse de color rojo, como si hubiera un fuego detrás, como se ve a veces en el cielo cuando hay un incendio o algo así. Se puso rojo totalmente en todo el derredor. En la prensa salió algo de que era un fenómeno atmosférico, en la prensa cubana, pero en la prensa norteamericana salió que era producto de unos experimentos, unos tipos de investigaciones que se estaban haciendo, o sea que nunca estuvo claro en realidad qué cosa fue. Curiosamente, ese mismo año se registraron dos avistamientos significativos en otras partes del mundo. El 6 de enero de 1969, Jimmy Carter, quien luego fue presidente de Estados Unidos, informó haber visto un objeto volador no identificado en Leary, Georgia. Ese mismo año, el 1 de septiembre, un objeto volador no identificado fue visto por varias personas en diferentes poblaciones del condado de Berkshire, Massachusetts. Algunos de los testigos entrevistados dijeron que fueron tomados y luego devueltos por el ovni. En el año 1970, en los meses de marzo a abril, encontrándonos en la infausta zafra del 70, sobre las 6:30, 7 de la tarde, en el campamento San Isidro, que pertenece a la provincia de Morón, regresaba del comedor y me voy a entrar a la barraca, y en ese momento se me ocurre mirar un poco a la derecha. Repito, estaba anocheciendo, estaba digamos que rojizo, estaba el horizonte, el sol estaba recién puesto,
y lo que veo es un objeto alargado que va transcurriendo de izquierda a derecha, volando de izquierda a derecha. No puedo precisar en este momento la orientación, si era de sur a norte, o sea, de este a oeste o viceversa, porque no recuerdo la ubicación que tenía el campamento. Era un objeto alargado, muy oscuro, en el cual se veía una serie de puntos blancos que remedaban unas ventanillas, por así decirle, ¿no? Lo interesante es que aparentemente el escape de este dispositivo pues presentaba un color también azul verdoso, del mismo color, me evocó en ese momento el color de aquel cilindro que había visto un año y pico antes, estando en la unidad en La Habana. Entonces yo he visto muchos aviones, proyectiles y demás, y nunca había visto que un avión dejara un escape con esas características, específicamente con ese color. O sea, el cono se formaba algunos metros por detrás de lo que debería ser la tobera, y ahí tomaba un color azul verdoso. Estos fueron dos hechos que pude atestiguarlo porque, bueno, los vi personalmente, fui testigo presencial. Existe un tercer hecho que me comentaron algunos compañeros que también estaban en la unidad de artillería antiaérea y terrestre, que estaban en el campo de tiro del Salado, al oeste de La Habana, y estaban todos acampados con sus piezas de artillería porque al día siguiente se iba a producir una práctica de tiro antiaéreo. Y un compañero que estaba de guardia pues empezó, se le llamó la atención algo que le pareció una estrella, pero que iba aumentando de tamaño, también muy brillante, y que se iba acercando por el cénit precisamente a un ángulo vertical con relación al campo de tiro aquel, a la batería donde él estaba. Se alarmó por lo que veía, y eran momentos de Guerra Fría y demás, y entonces dio la alarma a toda la unidad, que se levantó todo el mundo, se ubicó sus piezas de artillería y demás, y entonces trataron de ubicar con un telémetro la altura que llevaba a la que estaba aquel objeto. Aquello fue imposible porque el objeto bajó, también se hizo grande, más voluminoso que lo que estaba inicialmente, pero cuando se formó el zafarrancho de combate, pues aquello empezó de nuevo como a elevarse, dado por la situación de que empezó a reducir su diámetro y la velocidad era astronómica. O sea, trataron de precisar la velocidad y la altura del objeto y fue prácticamente imposible. Hasta que desapareció en el cielo. Esa yo no la constaté, pero sí compañeros que estaban ese día, y eso fue sobre el año 68 aproximadamente. Durante el final del año de instrucción pues se hacía un tiro antiaéreo o tiro terrestre, independencia de la unidad que fuera. Pues bueno, esos son los dos únicos eventos que atestigué, y el otro que fue referido por los compañeros también de la unidad, pero en que Cuba, los cuales hasta 1959 se reportaron una cantidad relativamente grande de avistamientos ovnis, pero luego llegó el silencio, pese a lo cual el fenómeno continuó viéndose. La situación cambió en 1984, cuando se publicó una información de la agencia soviética TASS sobre el llamado OVNI de Minsk, una de las historias de este tipo más sensacionales de la Unión Soviética. Por ello, es significativo este testimonio del doctor Aldo Lozano sobre estos poco conocidos avistamientos en Cuba. La verdad sigue estando allá afuera.